Me dice Luis Miguel que sí, que está listo para ingresar a la clase y que además va a estar como invitada Priscila Robles, que va a estar compartiendo junto con él sobre el tema. Eh, Quisiera más bien invitar a Luis a abrir su cámara y bueno, ya yo les he hablado un poco de quién es él en la clase anterior y pues dejarlos. eh, Más bien en su presencia, que anclen por favor todos el video para que puedan observar mejor el trabajo de Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, un gusto. De verdad es un placer estar compartiendo. ¿Me escuchan bien? Sí, muy Sí, bien, gracias. genial. No, es un placer. Bueno, Ruth me invitó y para mí es un gusto poder hablarles desde mi experiencia como diseñador gráfico, como artista plástico y a fin de cuentas, lo más importante es que sea cual sea el área, digamos, en el que estemos inmersos, sin lugar a dudas uno tiene pasiones. Entonces hoy vamos a hablar de pasiones y vamos a hablar de cómo salir adelante, ¿verdad? En un mundo que es muy acelerado muchas veces, pero que bueno, hay que agarrarle el ritmo y poder como enfrentarse a los retos que nos plantean. Yo voy a presentar, voy a hacer una presentación, nada más permítanme un momento para compartir pantalla. Un momento. A ver. Y ahora sí. Ok, me avisan si están viendo. Sí, muchas gracias. Sí, Sí, perfecto. Ok, muy bien. Voy a primero presentarme formalmente. Mi nombre es Luis Miguel Morales. Trabajo bajo el seudónimo de Luis Moralegui, ya que en algún momento cuando decidí exponer y hacer trabajo artístico, me parecía muy conveniente incluir a mis dos padres en la firma. Entonces, hice una fusión de los apellidos de mis padres, que es Morales de mi padre y Aguilar de mi madre. Entonces, de ahí viene el seudónimo. Yo profesionalmente, digamos, estudié diseño gráfico. Realmente esa fue mi carrera universitaria. Pero bueno, en paralelo he desarrollado también un trabajo artístico y más recientemente con una maestría en educación he podido también como profundizar desde el lado docente e investigador. Entonces ya ven que hay como diferentes aristas ahí que constituyen lo que sería como mi formación o mi background. Bueno, voy a hablarles primero desde el lado de diseño gráfico. Bueno, ya esto fue hace varios años, pero evidentemente, bueno, cuando uno inicia en el proceso de diseño y creación, digamos, lo que sería como el lado creativo, uno ya tiene como algunas pistas o de repente algunos elementos que empieza como a abstraer, ¿verdad? Del contexto, también de las necesidades que tiene un cliente en específico, y por ahí empieza, bueno, a surgir primero como ese estilo gráfico, ¿verdad? Que va a representar de repente logos, volantes, diagramaciones y un sinfín de necesidades que poco a poco se iban abarcando. Estos son algunos ejemplos de logotipos que desarrollé ya hace algunos años, como entre el 2010 y el 2015, más o menos, como para nada más demostrar un poco ciertos grados como de abstraer o simplificar, ¿verdad? Elementos que tienen que ver con la tipografía, también con la síntesis de repente algo concreto, como un chile o un tenedor, un ave, ¿verdad? Cada cliente o cada necesidad nos va llevando como por un camino y por ahí entonces uno va como decirlo así, teniendo como un estilo y irlo desarrollando. Estos son ejemplos también de diagramación que este, realicé también hace algunos años. ¿Qué es lo importante acá? Que normalmente en el trabajo de diseño y desde una óptica, digamos, que sin lugar a dudas va como mucho del lado artístico, he tratado como de tener
una simbiosis, ¿verdad? O una comunicación muy estrecha entre lo que es el diseño, digamos, lo que tiene que ver todo con diseño, visión, lo estática, la forma, las contraformas, lo que tiene que tener también como el sentido de mercadeo, de venta, ¿verdad? Como ese enfoque que va muy de la mano, digamos, con necesidades específicas y a la vez también tomar en cuenta todo lo que es como el lado creativo, ¿verdad? Ese lado que podría decirse que es mucho más relacionado como al dibujo, al boceto, a prácticas ya con diferentes técnicas como acuarela, témpera, tinta, etcétera. Entonces, aquí estos ejemplos que fueron para la Radio Universidad de Costa Rica, yo planteé, digamos, esto no fue como solicitado per se, digamos, de este sentido, pero yo planteé que tal vez podíamos generar unas ilustraciones para poder representar los temas que iban a tratar cada uno de estos boletines. Eran boletines informativos. Entonces, ahí ya empieza a haber como una fusión muy importante entre lo que es la necesidad del cliente y tal vez los elementos creativos que ellos no contemplan en un inicio, pero que después resultan como bastante llamativos para el final, ¿verdad? O el resultado final en este caso. Estos son otros ejemplos que tienen que ver más con diagramación. Aquí vemos como ejemplos ya que son de libros o carátulas de discos compactos, que bueno, que ya hoy en día es algo que cada vez se utiliza menos. Pero evidentemente en algún momento había que pensar en ese empaquetado, ¿verdad? Que tienen, y que van a llevar estos discos y que de repente también están involucrados con un fin muy específico. Algo curioso, digamos, o que también van a notar bastante, digamos, en estos ejemplos que estoy dando, es que muchas veces yo relaciono lo que es como lo artístico, ¿verdad? O sea, también trabajo con artistas que me ceden sus permisos, digamos, para utilizar alguna imagen que vaya afín, ¿verdad? Con respecto a lo que se va a trabajar. Entonces, aquí hay tres ejemplos. Bueno, el primero, que es el Tinta y Papel, es un libro sobre la historia del grabado. Entonces, evidentemente hay un grabado ahí en la portada. El de centro es un disco de la Sinfónica Heredia y en este caso se utilizó la obra de Fernando Caravaggio como el elemento, digamos, el leitmotiv. Y el tercero es también un disco de la Sinfónica Heredia que tenía el tema Heredia, digamos, el disco se llama Heredia, y se utilizó una obra del artista herediano Adrián Arguedas, que él trabaja mucho lo que es la mascarada y los temas de barba, entonces era como bastante afín. Eso ayuda, ¿verdad? Ayuda a tener como una comunicación no solo conceptual, sino también estética con respecto a lo que se está trabajando. Estos son ejemplos también de ilustraciones que he realizado para diferentes fines, diferentes propósitos y diferentes clientes, donde se puede ver también como una fusión de diferentes estilos, ¿verdad? Hay unos estilos como simplificados pero realistas, otros que son solamente lineales, otros que son más cartoon, ¿verdad? En vectores y algunos que tienen que ver ya con elementos muy específicos que eran como este tema del político, ¿verdad? Que fue un proyecto para el Estado de la Nación sobre las votaciones de hace varios años. Estos son otros ejemplos también de ilustraciones que he realizado para diferentes proyectos, donde también pueden ver la comparación, digamos, de cuando uno utiliza color, digamos, como los que están abajo, y acá únicamente blanco y negro. Entonces, uno también va jugando o va trabajando con respecto a esas necesidades, o bien un estilo que vaya más acorde a lo que estamos como resolviendo, ¿verdad? En cuanto a los proyectos. En paralelo, curiosamente, durante todos estos, digamos, años de desarrollo como diseñador gráfico, también tenía encargos de lo que eran retratos y caricaturas. Entonces, esto me ayudó, digamos, como a trabajar y a este, acomodar o amoldar, digamos, lo que sería una estructura visual sobre los elementos principales que tiene el rostro. Digamos, una caricatura no es una deformación que pretende ofender, ¿verdad? Al caricaturizado, ¿verdad? Hay diferentes fines por los cuales una caricatura se puede realizar, pero sin lugar a dudas lo más importante es qué elementos de estas personas que uno está retratando en este estilo eh, son como los más convenientes a exagerar para que la persona se parezca, pero que a la vez tenga ese grado de humor o ese grado como de estilización humorística, llamaría yo,
que hace, ¿verdad? Que sea como propia del tema. Igual, aquí cabe resaltar que tanto la caricatura como el retrato están muy familiarizados. O sea, realmente en ambos hay que tener como un buen grado de observación, de lo que sería como elegir detalles que tienen que ver tanto con la fisonomía, o sea, con el parecido de la persona que estamos retratando, así como también ciertos elementos que acompañen a ese retratado, y nos haga como entender quién es. Por ejemplo, el caso de la cocinera que tenía su sombrerito, o de repente elementos como la bola de fútbol o el vino, digamos, son elementos que normalmente, con los que uno normalmente familiariza a esas personas. Entonces, hay un juego también que tiene que ver no solo con el parecido, sino también con características o costumbres que cada una de estas personas realiza en su día a día y que nos ayuda a entender quiénes son. Ok, entonces ya a partir de este punto voy a hablarles más sobre lo que es mi trabajo artístico, ¿verdad? Porque les he mostrado principalmente ejemplos que tenían que ver más con diseño gráfico y que cumplían necesidades o requerimientos que me establecía un cliente. Pero a partir de este momento yo voy a entablar más o menos ya lo que sería como un diálogo con mi trabajo personal y bueno, voy a también como de repente mencionarles un poco más a fondo sobre temas, sobre técnicas y de repente me gustaría, ojalá, que durante la charla, si ustedes tienen alguna pregunta, si quieren decir algo bueno, debatir sobre algo, el micrófono está abierto. Entonces pueden interrumpir, que para mí sería un gusto y puedo tratar o procurar realmente responder las inquietudes que tengan, que, bueno, que al final de cuentas es también una parte importante de esta comunicación que estamos teniendo. Ok, bueno, entonces, hacia más o menos el 2010, 2011, yo decido, como les mencioné al principio, realizar también un trabajo artístico bajo el nombre de Moralegui. Y una ventana inicial fue trabajando a partir de lo que serían fotografías familiares antiguas de la familia de mi mamá, que ella me heredó. Entonces son fotografías que van más o menos como de los años, mediados de los años 40 a finales de los 70. Estas fotografías para mí eran muy interesantes porque me permitían como ver primero un entorno que no me era tan familiar, ¿verdad? Puesto que era otra época, pero que a la vez también me permitía ver lo que ya a nivel artístico llamaría como un claroscuro muy interesante. La mayoría de estas fotos eran en blanco y negro. Y yo lo que hice fue entonces rescatar detalles o reproducir detalles de estas fotos y de repente generar un nuevo diálogo. Algo muy interesante durante este proceso, este proyecto artístico, fue que durante la muestra, digamos que se llamaba El arte de la memoria, se acercó mucha gente diciéndome que en su casa recordaba fotos de su mamá o de repente personas también adultos mayores que me decían, mira, yo tengo un álbum que tiene fotos muy similares, o sea, me siento identificado con lo que está sucediendo ahí. Y entonces a mí me permitió como entender que realmente una obra artística es siempre un estado de comunicación y que nos permite también como de repente, ¿no? Generar nuevas intrigas, ¿verdad? O nuevas consultas que uno hace con respecto a la época en la que uno vive, cómo la perciben mis pares, cómo la perciben personas que tal vez son mayores o personas que son menores, ¿verdad? Y de repente ahí poder establecer una comunicación que es muy, muy interesante y que a la vez yo pensaría que es uno de los propósitos principales de la vida, ¿verdad? Creo que el hecho de comunicarse y de poder como tener un contacto con lo que uno hace, sea lo que sea, así vamos al gimnasio o de repente, bueno, vamos a natación o vamos a un lugar a jugar videojuegos o a comer, siempre hay como un estado como de sociabilidad muy importante que nos hace seres humanos. Así también estando desde la casa chateando o compartiendo, ¿verdad? Escribiendo, viendo videos, hay siempre como un contacto que uno tiene constante con imágenes, con interacciones y que nos representan dentro de un círculo, ¿verdad? Que es nuestro entorno y nuestro tiempo. Entonces, esta exposición para mí fue como muy importante y a la vez me planteaba un reto
bastante grande, que era poder afinar lo que sería como el estudio y la seguridad con respecto al desarrollar y representar la figura humana. Porque en paralelo, en esos años yo empecé a dar clases, empecé a dar cursos de dibujo, que eran cursos de dibujo básico y anatómico. Yo estaba terminando el bachillerato, entonces, bueno, era una gran labor, ¿verdad? Era una gran responsabilidad. Estas fotos son un poco más recientes, porque, bueno, he continuado con esta labor, pero entonces para mí había un reto nuevo que era poder entender la figura y a la vez poder explicarle a otras personas cómo se realiza la figura humana. Entonces, por ahí entró como el tema que principalmente he desarrollado en mi trabajo artístico, que es la figura humana. Y a la vez ha sido como muy interesante continuar con esa comunicación, ¿verdad? Que les dije antes, con respecto a, ya en este caso, no solamente un público, sino también lo que sería alumnos, colegas, ¿verdad? Porque muchas de estas personas siguen haciendo su arte y de repente nos vemos ya en exhibiciones o nos vemos en algún evento, digamos, que tenga que ver con arte. Entonces, ahí hay una interacción, una relación que continúa y que se consolida constantemente. Gracias a estos ejercicios, yo empecé también a plantear talleres donde, bueno, la gente iba, ¿verdad? Y estaba durante unas horas dibujando con modelo en vivo, modelo masculino, modelo femenino, y de repente, entonces, yo dije, bueno, voy a trabajar una exposición o un nuevo tema, ¿verdad? Que ya no va a estar ligado con estas fotos antiguas, sino más bien que van a estar ligadas con personas que yo conocía y que empecé a retratar. Entonces, empezó a haber también como una preocupación por de repente empezar a dejar un legado, ¿verdad? O una obra que representaba lo que me rodeaba y personas con las que tenía comunicación, con las que tenía como realmente una buena amistad y que a mí me interesaba de repente captar ahí como algunas esencias de lo que era como no solamente el retrato, sino también un poco, por decirlo así, el alma de esas personas que retrataba. Puse estos tres ejemplos que pertenecieron a esa exposición que se llamaba Ningún día sin una línea, porque representa muy bien los diferentes estudios que realicé en esta muestra. Y es que, como podemos ver, hay elementos que de repente yo decido dejar solamente en línea, detallar ¿verdad? Un poco ciertos rasgos como los ojos o el rostro en sí, o de repente jugar con la penumbra, ¿verdad? Para dar como otra sensación. Esto es grafito, tinta china y esto también es grafito, pero aplicado con otros tratamientos. ¿Cuáles tratamientos serían importantes mencionar acá? Para la tinta china yo usé un trapo húmedo que iba frotando sobre el papel con mucho cuidado, ¿verdad? Para no romperlo, pero que me permitía dar como un efecto vaporoso. Y en el caso de lo que es el cabello del retrato de la derecha, yo lo que usé fue grafito fuerte, un 8B, digamos que en este caso es un gramaje que contiene bastante carbón, ¿verdad? Y usaba un borrador cuadrado para frotar sobre el papel y hacer ese efecto barrido. Entonces, eso me permitió jugar también un poco con el efecto, no tanto vaporoso, sino también como de movimiento, de sensación como que había como algo que se estaba borrando en el retrato. Ok, entonces, un momento para seguir. Estos también son parte, digamos, no todas estuvieron como en la misma exposición, pero sí quería como plantear varios ejemplos de lo que fueron los ejercicios que realicé durante estos años, que más o menos van como del 2013 al 2015. Algunos son retratos grandes, o son dibujos que bien pueden tener algunos 80 centímetros por 120. Entonces sí, son papeles, digamos, con un formato grande que también hacía como, generaba una sensación en el espectador como de figuras enormes, ¿verdad? Casi que escultóricas. Y aquí hay un paso muy interesante que también se estaba dando en el proceso, que era, ok, ya dominaba como la figura, o sea, ya podía como jugar con ese parecido, ¿verdad? Ese efecto fotográfico desde lo que sería el grafito o técnica seca.
ahora yo me cuestionaba, ¿qué pasa con lo que es la técnica húmeda, de verdad? Con lo que es acuarela. Y empecé también a trabajar una serie de retratos un poco más pequeños, pero siempre como en la misma línea, que eran con acuarela. Entonces, esto fue una serie como en paralelo que se complementaron en la misma exposición, que realmente tuvo como dos partes, una que era solamente blanco y negro y después ya tuvo una en conjunto entre lo blanco y negro y el color. Y acá eran como casi que figuras sacras, entonces por eso tienen la cuestión del halo. También tenían estos como una ramita que yo les pegaba en el papel, digamos, que era una cuestión que tenía que ver con el amor propio, por eso, digamos, brota desde el corazón, es una cuestión como de autorreconocimiento y autoaceptación, porque al final también me interesaba bastante trabajar lo que sería como la percepción de la figura, eh, pues, como dejar de lado la idealización y simplemente ser uno mismo, ¿verdad? Entonces por ahí empecé como a trabajar con diferentes personas y aquí hago este otro brinco para ejemplificar que muchas veces uno cuando representa a una persona puede trabajar tanto, digamos, volúmenes por medio de la mancha, así como volúmenes por medio de la línea. Entonces, este es un punto muy interesante porque las posibilidades que nos dan una u otra versión van a significar mucho con respecto a lo que queramos lograr o hacer. Entonces, como podrán ver, de repente hay mucho detalle, muy fotográfico, un efecto también realista, pero un poco más vaporoso que tiene que ver con la mancha, y después también puede haber un efecto diferente solamente con el contorno, con lo que es el volumen contorneado digamos, de las formas. Aquí también hay licencias que uno se toma, como por ejemplo dejar partes abiertas, que eso lo van a ver más adelante en algunos otros ejemplos de mi trabajo, que tiene que ver con el hecho de componer, ¿verdad? Hacer composiciones que intriguen al espectador, que no le den todas las evidencias, que no le den todos los resultados, sino que por ahí uno mismo se cuestiona, mira, cómo terminaría el brazo, cómo estaría el otro brazo, ¿verdad? Hay muchos elementos que hacen que nos intriguen y que la obra nos siga como llamando la atención, porque tratamos constantemente finalizarla o construirla según nuestros ideales, ¿verdad? Ok, estos son otros ejemplos también de acuarela, nada más como para mostrar ahí un poco como esa diferenciación entre la línea, ¿verdad? Y la mancha nuevamente. Obviamente hay una idea que busca la mímesis, o sea, busca reproducir lo que estoy viendo. Hay un efecto realista. También hay un juego entre, aquí digamos, lo pueden ver, entre la luz, ¿verdad? Cómo la luz irrumpe en el cuerpo y de repente deja secciones abiertas, que es lo mismo que vemos acá, pero visto desde la mancha. ¿Y qué pasa cuando uno combina varias técnicas? Entonces, hemos visto trabajos en grafito, trabajos en acuarela, y esto es un ejemplo también ya de lo que sería una fusión, eh, que además es una fusión interesante porque es una técnica seca junto a una técnica húmeda. Entonces, siguiendo un poco con esa idea de como la autopercepción, yo empecé como a trabajar heroínas porque tenía un antifaz, que era un antifaz invisible, ¿verdad? Era un antifaz de color, simplemente como para dar también un punto de atención a la mirada. Y yo trabajé también en este caso con algunas personas que estaban como vinculadas algunas al modelaje. En este momento yo estaba dando clases en la Universidad Creativa, también trabajaba ahí como diseñador gráfico y recuerdo que hubo como una interacción también con esto del Fashion Week. Entonces, de repente ahí empecé a trabajar como con algunas figuras o personas, digamos, que estaban como en ese mundo y me llamó la atención porque tienen muchas veces como una mirada muy directa al espectador que nos reta por decirlo de alguna manera. Entonces, es como interesante. Igual, digamos, dentro de los estudios que se ha hecho algunas veces sobre mi trabajo, como trabajo con personas, me dicen que se nota mucho que para mí es importante la mirada. Y ya sea una mirada que nos reta, o sea, que está observándonos, o una mirada que se escabulle y que se pierde, digamos, como el caso de la figura de Verte. Creo que hay algo en la comunicación que tiene que ver con ese enfrentamiento entre el espectador y la obra que hace que uno se sienta como intrigado y se relacione más con lo que uno está realizando con lo que uno realizó. Y como a mí me gusta mucho jugar con lo que he ido trabajando, de repente hago el sentido inverso. En esta sección hacía énfasis con color y en esta sección o este tipo de obras
lo que hago más bien es eliminar el color en los ojos. Entonces sigue como esta idea del antifaz, pero a la inversa. Entonces es interesante porque aquí vuelvo de nuevo al trabajo de la acuarela, es completamente acuarela, con línea. Entonces empiezo a fusionar algo que hemos visto antes acá con esto, pero en negativo. Entonces, algo que yo quiero como resaltar o rescatar acá es que nunca se queden con una idea como la última, digamos. Es importante que ustedes continúen trabajando y que eh, no se cierren posibilidades o de repente algo que les resultó en algún momento, pueden darle un giro, ¿verdad? Interesante y continuarlo y que va a tener ¿verdad? Una conexión. A la vez, algunos de esos trabajos yo después los realicé en serigrafía, entonces hay un tipo de como de lenguaje diferente artístico que me permite, bueno, la serigrafía es una técnica que permite reproducciones múltiples de un mismo ejemplar, entonces me permitía también como que varias personas accedieran a obras. Si hay dos personas que les gusta esta obra, dos personas que les gusta, o varias personas que les gusta esta obra, pueden adquirirla. En cambio, esta, que es la acuarela original, desde la cual se hizo la serigrafía, solo hay una, ¿verdad? Entonces, a mí también me gusta mucho como de repente pensar cómo mi trabajo puede proyectarse de alguna u otra manera. Y esto tiene que ver también con los estudios o bien con el diálogo que he tenido con clientes donde de repente ellos me buscan para solucionar una necesidad. Yo mismo como artista también tengo que buscar cuáles son esas necesidades y cómo puedo resolverlas, que es algo que para mí es sumamente importante. Y aquí, bueno, continúa un poco la idea de también lo de los antifaces en blanco, pero yo también aquí ya empiezo como a relacionar un poco lo que es la imagen fija en secuencia, o sea, pensar en el paso del tiempo, en un movimiento muy quieto, ¿verdad? Porque tampoco son como movimientos que nos pierdan como la figura, pero que sí hay como una transición, ¿verdad? Como si fuera, en este caso, esta es una obra que le titulé Amanecer, que realmente yo siento que es un poco ese movimiento de la luz. También se reflejan en estas personas de repente en su estado íntimo, que están haciendo alguna acción, como cuando nos levantamos o cuando nos vamos a acostar, ¿verdad? Son como tal vez acciones como muy lineales, muy seguidas, pero que a la vez es algo muy cotidiano y es un momento que se nos está yendo, ¿verdad? Entonces es un poco como trabajar un poco esa idea del movimiento. Es algo que también me llama mucho la atención y yo después lo volví a trabajar o lo continué trabajando en grafito, dándole un poco la idea de, digamos, el contorno del cabello dorado o algunos elementos como para enfatizar y hacer un juego ya de lo que sería una transposición de las figuras o las formas. Entonces aquí hay como ya otro tipo de trabajo que está relacionado también con lo que sería el video o una transición de movimiento, pero que a la vez es una obra que, como podrán notar, continúa mucho lo que había venido trabajando anteriormente. Otro ejemplo de estas obras, algunas de estas nunca fueron expuestas, dichosamente algunas se vendieron, entonces ahora sería un poco más difícil de hacer la exposición, pero espero algún día poderlo mostrar y que puedan ver estas obras en vivo. Y después regreso un poco a las figuras de retrato iniciales. Esto fue una serie que titulé 100 dibujos, y fueron 100 dibujos de diferentes personas. Y aquí yo jugaba mucho con lo que era la exploración de los materiales, o más bien como de las texturas dentro de la composición. Por eso de repente quise ver el juego como del negativo y el positivo, ¿verdad? Que es la camisa. Elimino evidencias del cabello, que ya se venía dando un poco acá, y empiezo a trabajar un poco como ya lo que serían como altos contrastes. Estos fueron dibujos que realicé con el polvo de lápiz, digamos, cuando uno le hace el punto, ya sea con un tajador o con un cúter a un lápiz, yo guardaba ese grafito en una cajita y lo que hacía era ponerlo sobre el papel y con un trapo con bastante algodón, digamos, para que se hagan una idea, sería como esa tela de pijama, ¿verdad? Que ya es muy suave. Y yo empezaba a frotar poco a poco el grafito en el papel y después iba borrando. Entonces iba haciendo como un sentido contrario tal vez a lo que anteriormente
realizado cuando hacía un dibujo, sino que en este caso la idea era como desde los grises, ir buscando los blancos y una vez que ya tenía los blancos, de repente saturar, buscar los negros fuertes. Y ahí ya tenía como esa composición que era como entre el blanco, el negro y el gris, que es lo que principalmente compone esta serie. A esta serie también le incorporo después en algunos números ya más altos, acuarela. Entonces ahí empiezo como a jugar o a componer, ¿verdad? Nuevamente como a hacer este juego entre el color, entre el blanco y negro, entre la mancha tanto de grafito como la mancha de acuarela, y es como muy sutil. Yo creo que aquí hay como mucho también de lo del diseño gráfico, que normalmente se encuentra en mi trabajo. Mi trabajo trata como de tener siempre como esa exploración, casi que en algunos casos puede ser como si fueran pósters o de repente ilustraciones para algo muy específico. Y mi trabajo, bueno, continúa, digamos, a mí me gusta mucho estar como probando técnicas, estarlas fusionando, plantearme retos desde esa perspectiva. Entonces, hay trabajos que, como el lado derecho, están más ligados a algo abstracto y que tiene que ver más con composición, lo que serían bloques de color, y otros que siguen teniendo como la idea del realismo, pero si ustedes ven, digamos, todo lo que está fuera del rostro ahí es algo abstracto también. Entonces hay como una compaginación o una fusión entre esos elementos que de repente son muy fotográficos con algo que realmente puede ser una mancha, ¿verdad? Puede ser algo que, una humedad o de repente algo que vemos, alguna sociedad que vemos en algún punto en la calle, ¿verdad? Entonces, como que hay un juego muy bonito, muy interesante entre esa textura que busca lo real y a la vez esa textura que de repente no quiere comunicar algo concreto. Dentro de lo que son las técnicas secas, otros dos ejemplos que también son como bonitos o interesantes de trabajar son la tiza pastel, que es un tanto compleja, hay que manejarla con mucho cuidado, pero que es bastante agradable porque nos deja o nos permite como generar líneas y volúmenes de mancha abiertos o otros más cerrados, así como también el lápiz de color, que el lápiz de color, digamos, de los beneficios que yo vería ahí en el tratamiento es esa fusión de colores que, digamos, uno puede ir trabajando desde una presión muy suave, y ahí vamos saturando colores fríos con colores cálidos y nos dan nuevas sensaciones, así como de repente ya en algunos puntos trabajarlo con una mayor fuerza para evidenciar como otros tipos de tonos, porque el lápiz de color tienen esa ventaja, o sea, usted los puede trabajar de manera muy suave, fusionando muchos, o de repente uno puede aplicar bastante fuerza y sellar completamente como el elemento o la parte de la sección que estamos trabajando. Y dentro de también estas posibilidades de fusión, en algún momento también yo trabajé lo que sería, lo que se llama en el arte de monotipia, que la monotipia es una especie de grabado. ¿Se acuerdan que antes hablé de la serigrafía que nos da la posibilidad de hacer algo múltiple? La monotipia tiene un elemento que tiene que ver con el grabado, que es una presión que imprime un color o una superficie, digamos, sobre el papel. em, pero que únicamente sucede una vez, o sea, no podemos repetirla varias veces. Y este caso, yo lo que hacía eran dibujos lineales con rapidógrafo o plumilla, que después, mediante una placa acrílica, yo lo que hacía en la placa acrílica era seccionar, digamos, con un marcador encima de la placa, donde iban las zonas de color. Y a esa placa yo le aplicaba el color y después, mediante una prensa, que digamos, es una prensa, es una superficie que aplasta esa placa con el papel, yo le agregaba el color a la obra. Entonces, esto me permitió jugar con lo que sería los elementos lineales, ¿verdad? Que yo ya había trabajado, venía trabajando, que era como esa línea, ese contorno, junto con texturas muy ricas que de repente me permitía ese material, ¿verdad? Entonces ahí se ven como esos vacíos, se ven también la brocha, el pincel o zonas como más húmedas porque eran colores al óleo que también tenía un poquito de diluyente que me permitía como establecer esa práctica o ese juego. Esos son otros ejemplos, los primeros dos, que también ahí lo que quería era como hacer notar que de repente no se ocupa tanto color, solamente en unas zonas, como para jugar un poco con ese factor como de composición. O bien, este otro ejemplo que está relacionado con las imágenes múltiples, donde es una misma imagen que se reproduce, o sea, ahí no hay una idea de movimiento, pero es una misma imagen
que una tiene detalle y las otras que la acompañan simplemente son síntesis de esa central. Entonces ahí como que también una idea como interesante entre esa composición, ¿verdad? Esto es grabado. Otros ejemplos, digamos, de las exploraciones técnicas, que esto es talla en madera, la placa, digamos, la madera se entinta y se imprime, entonces también permite la reproducción, ¿verdad?, de múltiples ejemplares por obra. Aquí hay otro ejemplo que es también un grabado y a la par quise poner una acuarela como para dar a entender que también a mí muchas veces dentro de ya lo que sería como el tema, dentro de mi trabajo, me gusta mucho como esos momentos de quietud, digamos, una persona leyendo, una persona, digamos, en este caso, la chica está en la playa, ¿verdad? Hay como una idea ahí como de momentos como muy íntimos y que a la vez no es que sean vulnerables, pero que sí son como un momento que tal vez uno establece con uno mismo, una comunicación con uno mismo. Y por eso muchas veces también mi trabajo trata sobre el desnudo, porque por dos razones. Primero, porque es lo que yo continué dando en los talleres, digamos, yo seguí trabajando lo que era la figura humana, entonces les hablo de estructuras óseas, lo que sería también los músculos, las proporciones, pero a mí también me interesa mucho la idea del desnudo como una evidencia de ser humano como, algo, como lo más vulnerable que puede haber, pero también lo más fuerte y lo más seguro, digamos. A mí me gusta mucho trabajar como esa idea como de quiénes somos y por qué somos como somos y de repente en qué momento estamos viviendo. em, Son como muchas inquietudes humanas, ¿verdad? Como de estos pensamientos que uno tiene constantemente y que en una obra de repente sí, nos hacen como pensar o repensar las cosas, ¿verdad? Entonces, estos son como dos ejemplos ahí. También a la vez, un ejemplo que tiene que ver con el vacío, con la idea de una figura que se abstrae, digamos, es solamente el contorno, y en esta otra donde más bien hay un volumen, una carne, por medio de la mancha. Entonces son como dos ejemplos, ¿verdad? Como muy interesantes. Nótese aquí que el vacío también está en el fondo, hay una superficie fuerte que es el negro en la tabla, y aquí más bien hay una sección que es amarilla, ¿verdad? Que sigue un poco como esta idea, pero que se realiza por medio de otra técnica. Entonces hay como un poco ese juego compositivo que continúa y que a la vez de repente yo al ver trabajos que hice en algún momento y ver otros que estoy haciendo ahorita y los pongo a dialogar, digo, mira, hay una comunicación o algo que hace sentido y que continúa presente en mi trabajo. Otros ejemplos de grabados, donde ya de repente en algunos casos lo intervengo con óleo. Este tiene un marcador acrílico muy bonito que conseguí en el Rey, donde hay buenos materiales también y a muy buen precio por si andan buscando. Y esto es un grabado en dos placas con dos tonos, que es el naranja y el negro, y el blanco es el vacío que se deja en las dos tablas para que quede el papel. Aquí hay una fusión también, aquí hay un grabado, digamos, la tabla fue impresa desde una madera y los dibujos están hechos con carboncillo. Es un juego también como, esa obra me gusta porque uno la puede poner de cualquiera de los dos sentidos. No la quise firmar por lo mismo, para que no tuviera un lado, ¿verdad? Entonces uno puede como de repente, si se cansó de verla así, damos vuelta y todo bien. Y puse este otro dibujo aquí a la par porque ambas obras cumplen como un efecto muy interesante que es un fondo que genera como una gran textura frente a algo que está, digamos, adelante, que sobresale, ¿verdad? Entonces hay un poco, ambos tienen como esa idea de lo que sería forma y contraforma, pero dialogando desde dos puntos muy interesantes, que es, bueno, en este caso, retrato o figura, con mucho detalle, pero que a la vez hace como una comunicación constante con lo que tiene atrás. Entonces es como un poco esa composición. Quería, bueno, preguntar si tienen ahorita alguna duda o continúo. No sé, chicas, si alguna quiere preguntarle algo a Luis en este momento. Yo en Por el realidad momento no, no todavía. gracias. Ok, ok, bueno, Seguramente, yo estoy admirada de todo el proceso que has llevado, porque desde las fotografías que colocaste de cuando estabas dando clases por primera vez en la universidad, así fue como te conocí.
Era Sí. esa más o menos la época. Y este recorrido por el trabajo hasta esta imagen que estamos observando ha sido de muchísimos años, de un progreso evidente, pero que no es necesariamente lineal, sino Ujú. que es cíclico y te devolves y revisas trabajos anteriores y los replanteas en una nueva técnica o en una nueva mirada. Y eso me parece fabuloso porque a veces uno dice, ah, no, pues ya, ya Borrón y supe cuenta hacer nueva. retrato y ya me voy, ¿verdad? Y no, el proceso artístico es eterno. Hay mucho más que hacer, hay mucho más que investigar cada vez. Me parece que todo se ha ido enriqueciendo, ¿verdad? Ujú. Cada etapa ha habido un enriquecimiento y casi que uno no puede decir cuál etapa es mejor que otra, uno no puede decir que la evolución sea real, ¿verdad? O sea, digamos, todas las etapas han sido buenas. Y ahora estoy viendo esta imagen y Ujú. que me sorprende, ¿verdad? En sobremanera el uso de la textura como un recurso para darle volumen y para presentar la psicología humana de esta forma es maravillosa, pero también cuando vi la exposición en la que hiciste los personajes sin pelo, o sea, es que el pelo era el fondo Así. blanco, a mí me fascinó cuando la vi porque me parecía que expandías como la mente de tus personajes, como que su cabeza nunca termina, ¿verdad? Ujú. Y hablábamos un poco de la clase de ayer, de que la lectura del espectador no necesariamente es igual a la propuesta del autor, ¿verdad? Hay que estar abierto como autor a que la persona se vea en un espejo que es tu trabajo. Eso me parece maravilloso. Sí, muchas gracias, Ruth. Sí, evidentemente, bueno, voy a continuar y después algunos de los puntos que comentaste también como que los tenía presentes, entonces ahí ya creo que con el cierre vamos a ir como encuadrando un poco eso. Y hacía este paréntesis porque ahorita voy a pasar a una parte, digamos, que es para mí también interesante, que fue, em, les he enseñado principalmente técnicas manuales y ahorita van a ver unos cuantos ejemplos donde yo me pregunté, mira, ¿por qué nunca, siendo diseño gráfico, he trabajado algo digital? Entonces, empecé a trabajar una serie de retratos también, como en la misma línea de lo que venía haciendo, que fueron digitales, ¿verdad? Son, bueno, están hechos en Photoshop, no usé realmente herramientas como muy precisas o muy buenas de las que existen hoy en día, una tableta y Photoshop, pero que me permitieron también de repente jugar o explorar otras posibilidades a las que no les había dado chance y era sí, ese factor digital, ¿verdad? Que también me permitió de repente generar otro tipo de fusiones, como las que uso tal vez con las acuarelas o de repente con las monotipias, pero desde lo digital. Y fue muy interesante. Este proceso, digamos, tuvo esos retratos, son otros ejemplos, pero nótese que en gran parte yo continúo tratando de reproducir o de mantener como un lenguaje que se sienta como lo que hago en el papel o en un soporte real. Entonces, es difícil a veces también como desligarse de lo que ya uno ha venido trabajando o cómo uno siente lo que es la forma y las contraformas o las composiciones, porque uno ocupa esa, como esa textura y esa soltura. Y algo también interesante es que acá, este, bueno, así como pasa con el grabado, yo puedo hacer impresiones, múltiples impresiones de estos trabajos porque son digitales, ¿verdad? Entonces, ahí que es lo importante, digamos, si vamos a trabajar algo así, que sea en buena calidad, según lo que queramos imprimirlo o al tamaño que queramos imprimirlo. Yo esto los trabajé grandes, son como de 50 centímetros por 50 centímetros, creo que lo más pequeño, para poderlo imprimir como tipo posters y así tener como esa posibilidad de jugar con lo que estoy trabajando. Y gracias a este proceso, eh, tuve como otro giro nuevamente en el proceso plástico, digamos, digamos físico, y empecé de nuevo a fusionar técnicas, pero ya con una expresividad mucho más diferente. Y creo que, bueno, se nota, ¿verdad?
creo que en los procesos anteriores tal vez me había, por decirlo de alguna manera, cohibido a explotar el color de una manera como no tan realista, sino más bien como algo más compositivo. Son como telas, son como flores, entonces hay como una idea como ya de un jardín de color que me gusta mucho porque es algo que también me inquieta y como que me anima, ¿verdad? Y creo que hay como una idea, un vínculo con respecto a lo que yo estoy realizando y cómo me siento. Entonces el color ya llega a ser como un elemento muy importante y muy juguetón dentro de mi trabajo. Acá lo que hice fue que apliqué crayola blanca en el papel previo a usar la acuarela. Entonces, cuando ya apliqué la acuarela, en las zonas donde había crayola no entra acuarela. Entonces quedan esos vacíos que también son bastante interesantes o ricos dentro de la técnica. Aquí igual usé un acrílico, un pailo acrílico que selló unas partes del papel, entonces también cuando aplicaba la acuarela había como momentos en que no se comportaba de la misma manera. Y aquí más bien procuré que siempre quedaran como espacios vacíos, como una especie de línea blanca dentro de los elementos para hacer como un juego muy compositivo y que tiene que ver un poco con la idea de un vitral. Y bueno, les dije que trabajo mucho la figura, pero a la vez también me da mucha satisfacción de repente hacer paisajes, hacer acuarelas, principalmente acuarelas, que sean mucho más libres, que sea una síntesis que tiene que ver también con este bello país y esos verdes colores que tenemos en la naturaleza. Entonces también he hecho ejercicios de paisaje, aves, me gusta mucho el trabajo, digamos, lo que son las aves. De hecho, en mi casa, bueno, por hecho llegan bastantes, entonces de repente ahí saco, estas son un par de pecho amarillo que llegaron. Ellos son muy peliones y muy ruidosas, pero son muy bonitas. Y también otro elemento que me llama mucho la atención son las flores, los bodegones, que es un tema muy, muy trabajado en el arte, ¿verdad? Y ya es como parte de lo que se hace, digamos, figura humana, paisaje, bodegones. Yo soy como muy tradicional tal vez a veces con los temas, pero no tanto en cómo ejecutarlos, porque sí trato como de ir fusionando y jugando con eso. Y a la vez me gusta mucho, bueno, mi esposa y yo ¿no? Solemos como armar bodegones o jarrones con flores en la casa, cuando podemos y compramos en la feria. Entonces son como mis modelos también desde la casa, ¿verdad? Entonces por ahí para mí es muy importante también como eso que me rodea y que me estimula y que me hace sentir feliz, ¿verdad? Esos son otros ejemplos. Ya aquí hay óleo, eh, ya empieza como a ver de repente otro tipo de lenguaje que tiene que ver más con la mancha, que aunque ya lo había trabajado anteriormente, ahorita se siente ya como lo que sería un tanto más pictórico. Ahí es sobre tela, el óleo tiene como ya sus características de secado, entonces por ahí empiezo también como a plantearme un nuevo reto, ¿verdad? Y siempre también van a haber retratos, bodegones, entonces aquí está como el bodegón en óleo, el bodegón de acuarela, un óleo en sobre tela, pero una tela muy cruda que me permite también como generar un tipo de lenguaje un tanto diferente, ¿verdad? Al hablar de lenguaje me refiero como al estilo gráfico, ¿verdad? Sobre que estoy utilizando, que es cómo estoy ejecutando esas manchas sobre el soporte. Otros ejemplos también, óleo, los de la esquina y el del centro es línea con rapidógrafo o plumilla, con pilot acrílicos que también permiten como jugar mucho con la composición, la idea de la mirada, que era algo que yo también había mencionado. Y de repente empiezan también a entrar los bodegones con las figuras y empieza a hablar, a ver como un diálogo muy interesante entre mundos como oníricos o fantásticos, ¿verdad? Que rodean como estas composiciones. Y que a mí me llama mucho la atención porque y al final de cuentas esto lo hice en paralelo cuando empezaron a surgir mucho los filtros en redes sociales. Entonces a mí me llamó la atención como de repente ese sinfín de posibilidades que hacían que uno se fuera alejando de quién uno es o cómo uno es y que era como un entretenimiento. Entonces yo dije, mira, esto a veces muchas veces parecen como sueños surreales, ¿verdad? De cómo uno se percibe. Y empecé como a incorporarlo así a la pintura. Estos dos los puse como ejemplo de cuando uno, digamos, tiene un retrato y quiere, se acuerda que al puro principio les hablé de cuando uno deja zonas abiertas, ¿verdad? Por gusto, como para que la gente complete como las formas. Aquí lo evidente es que
los brazos, digamos, esta mano que hace un roce con el rostro, queda abierta, ellas en su diagonal hacen, o más bien su posición genera una diagonal compositiva en la obra, que es muy interesante y que a la vez también nos remite a una sección abierta que uno tiene que como que completar y eso me ayuda como a componer y de repente darle también como un sentido mucho más rico a la composición en general. Otras pinturas también de esta serie, esto es reciente, esto fue, bueno, este año, entre más o menos diciembre del año pasado y lo que es abril de este año, he estado trabajando en una serie de pinturas que esperaría exponer también el otro año, ahí les avisaría. Y empiezo a fusionar un poco ya varios elementos y cosas que he venido trabajando. O sea, mi trabajo siempre va a ser como un root muy cíclico, va a haber como una exploración constante en temas o en acabados, pero lo bonito, digamos, o lo que a mí hoy en día me emociona es sentir primero que a pesar de que haya una linealidad en algunos aspectos, también existen como exploraciones muy diferentes y que al final todas dialogan de una manera como muy interesante. Entonces mi trabajo como que sigue dando como esos giros. Esto es un ejemplo que quise poner como para dar evidencia, digamos, de cómo una misma obra o una misma referencia nos puede funcionar tanto, digamos, la de la izquierda es digital y el otro es un óleo. Y vean que a pesar de ser como la misma referencia, hay como evidencias muy diferentes que al final quise trabajarlos en la pintura de una manera y en lo digital de otra. Entonces, a veces también, un poco lo decía Ruth, hay que volver a lo que uno hace y replantearlo, o de repente en paralelo, yo creo que esto lo hice como en un momento, entonces había como un juego muy interesante entre una imagen que ya uno estaba como absorbiendo de una manera y de otra. Eh, Aquí vuelvo un poco a lo inicial, es el blanco y negro, pero con color. Entonces es un poco ese juego como muy sobrio, donde el retrato adquiere un valor o una presencia muy diferente. Hay un juego de la luz, hay un juego como también como de la composición, como de sobriedad, que es muy diferente tal vez a los bodegones o a otras obras que les he estado enseñando recientemente. Entonces, para que vean que es bueno también, bueno, dentro de tal vez mi óptica artística, me gusta mucho no quedarme en una sola cosa al mismo momento. O sea, yo estoy tratando como de explorar muchas cosas porque todas estas pinturas son en paralelo. Entonces, hay como un juego constante de qué quiero decir, qué me está diciendo la obra o qué quiero de repente que diga esa obra. Y curiosamente, estas pinturas van a estar conjuntas a los bodegones. Entonces, creo que en la exposición va a ser muy interesante, digamos, ver como esos tratamientos que para mí son muy lógicos porque los he vivido desde el grafito, desde la acuarela. Hoy en día ya con el óleo, es parte como una comunicación constante que he tenido conmigo mismo. Otros ejemplos que también son bastante distantes, pero que son paralelos, o sea, los hice en el mismo momento, de estas exploraciones artísticas, y que bueno, de ello se vale, ¿verdad? Es parte de. Y estas también son algunas obras recientes que he estado trabajando, que tienen que ver también un poco con la idea de la línea y elementos, ¿verdad? Que saturan o que constituyen ahí un fondo, una forma y contraforma muy evidente y que seguramente voy a después a realizar como serigrafías. Entonces también es parte de esa exploración constante que he estado teniendo con las técnicas y cómo llevar estos trabajos a algo múltiple que la gente pueda comprar, ¿verdad? Que la gente pueda adquirir eh, sin que de repente sea un único ejemplar. Estos originales son con plumilla y con pilots acrílicos para las secciones de color. Y bueno, eso sería de mi lado. Realmente ha sido un placer. Y ahora sí, dejo el micrófono abierto para escucharlas, perdón. Y no sé, cualquier cosa, aquí estoy. Muchísimas gracias, Luis. La verdad ha sido genial ver tu proceso, ver este crecimiento del que te decía, pero además entender mejor cómo es que seleccionas las técnicas y por dónde va tu búsqueda, porque esa es una bambalina que nunca se abre para nosotros. El arte plástico y el gráfico en general
nos llega a los espectadores como resultados finales, nunca como procesos. Entonces es muy placentero poder entender el mundo y qué es lo que le pasa al artista, ¿verdad? Porque de pronto, no sé, eh, tiene que ver también con el estado de ánimo del artista, con una plenitud que va logrando y entonces, qué sé yo, aparecen un montón de colores, un jardín porque vos te sentís contento, porque estás complacido con tu trabajo. Pero esto la gente no lo sabe, la gente nada más lo ve y dice, mira, parece un vitral, ¿verdad? Es como, eh, Ujú, no, no hay esa interpretación del estado mental y del estado ambiental de la persona que está produciendo. Quería preguntarte, cuando abordas tu trabajo, me da la impresión, ¿verdad? Yo, la verdad, nunca te he preguntado esto, ujú, pero mi impresión es que tus sujetos al principio de tu obra era gente muy, pues, cercana a tu grupo. Y ujú, entonces los conocías bien y su psicología estaba interpretada de una forma evidente en el trabajo. No sé si esto se mantuvo, porque luego entiendo que de pronto, no sé, en las rotaciones o así, el sujeto es más bien un objeto, ¿verdad? ujú, Es un objeto de estudio y su psicología no es tan importante como la psicología tuya que está tratando de atravesar el dibujo. ¿Cómo trabajas eso? O sea, ¿cuál es ujú, la diferencia entre una búsqueda de un objeto que es retratado y versus la búsqueda de una persona que te solicita su retrato? ujú. Y entonces se incluye la parte psicológica. Bueno, empezaría diciendo que cuando uno trabaja un retrato, bueno, por encargo, es un poco como el trabajo del diseño, digamos, en general, digamos, hay un requerimiento y también hay una expectativa que tiene la persona que encarga, ¿verdad? Y que es complejo, porque dentro de la autopercepción, ¿verdad? Dentro de esa forma y esas facciones que uno ve en el espejo, ya uno tiene como una idea preconcebida de cómo es uno o cómo se quiere ver uno. Entonces, ahí hay como un carácter muy estricto en cuanto a cumplir con un requerimiento de, ¿verdad? Como idealización. Eso cuando es un encargo, digamos, cuando es una caricatura o un retrato específico, ¿verdad? Pero bien, dentro de mi trabajo, y diría que un artista que generalmente trabaja mucho lo que es la figura o el retrato, normalmente existe un diálogo paralelo entre la persona que uno representa y uno. O sea, realmente uno, nuevamente, está haciendo eso que el cliente percibe, digamos, uno, porque yo estoy representando a estas personas como yo las veo, no como esas personas tal vez se ven. O sea, hay una gran parte de mi percepción en la representación. Entonces ahí, yo diría que el retrato deja de ser, digamos, si yo retrato a Ruth, deja de ser Ruth y empieza a ser Ruth vista por Moraleki. Entonces hay como una idea intermedia entre lo que estoy como representando, lo que quiero decir y lo que la persona además que estoy representando siente con su imagen, con esa imagen que yo hice. Entonces entra un sentido como muy de comunicación y que para mí es valiosísimo también. Muchas de las ideas, tal vez en un principio, cuando empecé a trabajar los retratos en blanco y negro grandes, era mi idea, o sea, era lo que yo veía, lo que yo quería hacer. Hoy en día el diálogo, de hecho, habrá, bueno, tal vez se note que hubo un momento en el que empiezan a haber retratos de personas, de o la misma persona, ¿verdad? Como que va siendo tema. Y es porque de repente ya empiezo a trabajar con eh, gente muy cercana, que es de teatro o que es de danza, o sea, que tiene como otras afinidades artísticas, ¿verdad? Y que empieza a incorporar ideas en mi trabajo. Entonces ahí se vuelve, no es que lo anterior sea peor o lo de ahora es mejor, no, sino que de repente el diálogo empieza a cambiar, porque ya hay una interacción. Y eso para mí es muy importante,
porque aunque la gente no lo perciba, muchas de las obras hoy en día, digamos, existe como un diálogo constante entre esa persona que estoy representando y mi trabajo o mi idea, digamos. De hecho, muchas veces hay sesiones en las que nos reunimos solamente para hablar qué vamos a hacer. Y suele suceder ahora que tal vez antes no pasaba tanto, que termino haciendo algo pues, completamente distante a lo que en un principio imaginé y que me gusta más, ¿verdad? Entonces creo que es un poco, es como el trabajo en general. Creo que muchas veces lo más rico del trabajo en sí, o sea, no solamente el trabajo artístico, sino un trabajo en general, es tener como esa comunicación con los pares y construir a partir de eso. Entonces, he procurado que mi trabajo sea como, primero, muy transparente y segundo, que cada vez se construya más desde esa eh, colectividad. Creo que por ahí va como ese punto. No sé si contesté o si lo amplié por otro lado, pero es más o Sí, menos lo claro, yo creo que sí, me ampliaste mucho más de lo que pregunté y me parece buenísimo. No sé si Atilena o Ana Belén tienen alguna consulta, pero bueno, por mi parte, a mí me parece además que el trabajo tuyo tiene una sutileza y una femineidad que se atraviesa un poco a partir de estos tonos desaturados que casi siempre utilizas y ujú, tal vez en algunos momentos rompes, pero en la mayoría del trabajo siempre hay como trazos muy sutiles, sombras, ¿verdad? Tenues o colores neutros, ¿verdad? Que es como muy dentro de la psicología femenil. Em, y por otro lado, quería preguntarte, ¿por qué siempre has escogido a tus sujetos como personajes jóvenes? ¿Verdad? No he visto, por lo menos yo en tu trabajo, otro tipo de edades o de, ¿verdad? ujú. Grupo De etéreo. Sí, sujetos, sí, ajá, ajá, etarios, exacto, sí, y porque puede ser que sea también parte eh, de esa flor en nacimiento que es como la sutileza de la juventud ujú, versus la madurez, pero ya sería como para que me contestaras un poco cómo es la escogencia de los sujetos, tanto ujú, en la figura humana como en lo vegetal o en el paisaje. Es siempre algo que parece estar fresco, recién hecho, ¿verdad? vivo, Vivo, no hay nada vivo. envejecido. Sí, 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 sí. Bueno, voy a contestarlo nuevamente como desde varios puntos de vista que son interesantes y que también es una pregunta que me han hecho muchas veces. Em, Cuando empecé a trabajar con modelos o con, ¿verdad? O sea, a trabajar con personas, em, y empecé a trabajar con personas de confianza, ¿verdad? O sea, a ver, no es como fácil y en este país tal vez ahora ha cambiado un poco y eso es bastante favorable. Siempre hay que tener mucho cuidado, pero digamos, en cierto momento era muy difícil conseguir modelos. O sea, gente que quisiera trabajar con vos, que quisiera, en este caso, desnudarse para que vos hagas una obra, era complejo. O sea, es un tema como, algunas veces diría que tabú. Pero, curiosamente, vieras que he querido o he tratado dentro de, digamos, mi trabajo, de repente tener una persona muy obesa y normalmente la respuesta ha sido que no. O sea, tengamos en cuenta que el principal acceso, digamos, al que tengo son personas que conozco. Y curiosamente, o más bien dolorosamente, muchas veces esa condición plantea un freno. Entonces, digamos, personas muy obesas o personas adultos mayores cuesta mucho. He tenido como la posibilidad algunas veces de trabajar con una señora mayor haciendo un retrato o una cuestión así, pero ya, digamos, si yo voy a trabajar un desnudo, costaría mucho. Ya, pienso que tal vez pueda llegar a ser con estos problemas con los que trabajo hoy en día, cuando seamos adultos mayores. Y yo pienso, o sea, y quiero, de hecho, con algunas personas lo he dicho, me gustaría seguir trabajando con ellos, y creo que ahí van a quedar esas evidencias que hoy en día son como ausentes. Y otro punto interesante es también que en algunos momentos lo que he querido representar son como las personas,
de mi contexto. O sea, no solamente como esas personas tan cercanas, o sea, como amigos o amigas, sino también personas que están viviendo el hoy junto a mí. Me explico. Entonces también creo que eso ha hecho que mi trabajo dialogue mucho con mis contemporáneos. Pero no descarto, sí es difícil. De hecho, he hablado con personas orientales o con rasgos orientales y ha sido muy difícil. Personas, digamos, he trabajado con lo que sería como eh, gente que no conozco así mucho. Digamos, he trabajado con gente a las que de repente me gusta una fotografía que vi en redes o así, entonces le pregunto que si lo puedo usar de referencia y me dicen que sí. Pero dirás que en esos casos específicos, tal vez como adultos mayores, eh, es bastante complejo. Recuerdo hubo un caso en las primeras series, en las de Corea de la Vida, creo que aquí hay estas, las dos chicas de los extremos son chicas voluptuosas eh, y había mucho pudor en su momento, digamos. eh, pero curiosamente fue de los temas más comentados dentro de, tal vez hasta diría, dentro de las chicas, digamos, como, uy, cómo se animó, ¿verdad? Porque a veces tal vez tenemos como, aparte del tabú, equivocadamente tenemos como idealizaciones y eso hiere y duele mucho. Entonces hay como de repente cuando uno logra de repente trabajar con alguien que yo sinceramente las veo hermosas o los veo hermosos, porque también pasa, ahí empiezo como a sentirme todavía como más comprometido con lo que estoy haciendo. Me gusta mucho realmente representar desde lo real y creo que eso ha hecho que haya podido trabajar con un montón de gente, a pesar de que tal vez no es el grupo más amplio, creo que sí he tratado y he procurado tal vez de por lo menos tener como esa transparencia. Pero es difícil, es difícil. Aún hoy es difícil. Tú estás en mute. Perdón, perdón. Sí, te entiendo perfectamente. Hemos tenido también dificultades en ese tipo, en ese sentido, porque somos una sociedad además llena de complejos, ¿verdad? Y de tabúes, como mencionabas. Eh, y es cierto, esto limita muchísimo al artista. Por otro lado, has mostrado mucha libertad en tu trabajo sin temor a lo que a que los cambios sorprendan al público, ¿verdad? Porque hay artistas que, qué sé yo, tuvieron éxito con una exposición, vendieron y entonces siguen repitiendo la fórmula por siempre. Entonces me gustaría un poquito que animaras al grupo, ¿verdad? Que aunque ahorita solo estamos nosotras tres y faltan otros tres compañeros, entonces, eh, ¿qué le dirías a una persona que de pronto se empieza a sentir muy cómoda, qué sé yo, con una abstracción como esta que estamos viendo y la utilización de ella en el fondo del otro personaje, y de pronto se siente que ya, que ahí tiene éxito y empieza a hacerle caso al mercado y deja de explorar a veces? A ver, nuevamente, voy a llevarlo por dos direcciones. La primera es, eso no está mal, pero desde un sentido, digamos, tengamos en cuenta que algunas personas que viven del arte, dependen de eso al 100%, y otros familiares ¿verdad? O codependientes necesitan comer, ¿no? El arte aquí lastimosamente se ha convertido en algo, por un lado, de lujo y un tanto menospreciado, ¿verdad? Desde la escuela no hay un vínculo muy cercano, o sea, creo que poco a poco tenemos que irnos como acercando, o de repente si uno tiene una inquietud, va como fomentándola, pero son como trabajos muy aislados y no van tanto de la mano como de la sensibilidad dentro de la formación constante en el costarricense. Por lo tanto, muchos artistas se ven obligados a que su obra exitosa sea constante, o sea, sea esa.
y los limita a explorar nuevas posibilidades. Entonces, ahí lo que creo que pasa es, algunas veces hay una dependencia, ¿verdad? Hay una obligación que los lleva a eso. Y en otros casos también existe un poco, ¿qué diría? Como la comodidad, esa zona de confort, ¿verdad? Que ahí sí critico, porque ahí sí me parece que una persona que tenga una gran habilidad, pero que no lo explota al 100%, eh, de ahí realmente está limitándose y limitando a su público a poder ver a tal vez algo más interesante o de repente algo que mueve un poco más, ¿verdad? El panorama. Pero es que es algo tan personal y es algo tan, no sé, como difícil. Creo que hace falta mucho diálogo y sería como muy rico de repente también abrir estos espacios como de diálogo con varios artistas y tocar el tema más ampliamente. Pero sí, yo creería que en los principales casos se debe más a una necesidad que a una, no sé, como dejazón. Pero sí, sí hay de lo otro, digamos, sí hay casos muy, a ver, como casos muy exitosos dentro de la plástica costarricense, dentro de la historia del arte costarricense, que eran artistas que exploraron, hicieron trabajos muy, muy buenos, muy, muy finos, y que de repente terminaron haciendo algo muy, muy de souvenir, sin menospreciar, pero que realmente bajó mucho su nivel. Entonces yo creo que ahí son casos como de análisis. Pero sí, dentro de las posibilidades, no solamente como con lo artístico, sino con el trabajo en general, nunca se limiten, porque creo que hay algo que es evidente hoy en día con el avance tan rápido de la tecnología y todo, y es que si uno no está en constante cambio, el tren nos pasa por encima, ¿verdad? Entonces creo que ahí eso es importante. Pero tampoco hay como que sentir temor, digamos, que no nos asfixie ese tren, digamos. Creo que hay que abrazarse y ver cómo se monta uno en el vagón, porque al final es parte de, eso es vivir. Cada etapa es muy importante y creo que nos va como a consolidar como seres humanos, no solo como profesionales, sino como seres humanos, y nos va a hacer entender mucho mejor este entorno y esta sociedad en la que vivimos. Ujú. Muchas gracias. Por Sí, último, ya esta sí, sería mi última sí, pregunta, y esto tiene un poco que ver con que nosotros estamos ahorita en un aula virtual de una universidad que ofrece la carrera del sello publicitario. ujú, Y en ese sentido, para los chicos es muy importante conocer cuáles son las estrategias de venta y promoción que tiene un artista como Luis Miguel, ¿verdad? Es como, ok, Luis Miguel hace este arte maravilloso, ¿cómo hace para llevarlo al público? ¿Cómo hace para venderlo, para promocionarlo? sí. Bueno, las ventanas creo que cada vez se enfocan o se direccionan con mucha más fuerza hacia las redes sociales. Eso desde hace ya bastantes años, diría por lo menos unos 10 años. O sea, una página web para un artista es más un gasto o un lujo que realmente la ventana efectiva para venta. Eh, Como somos un país tan pequeño, yo diría que el principal medio, digamos, es el boca a boca. Así, aunque suene como, ¿verdad? Pero realmente cuando uno hace bien un trabajo o le queda bien a un cliente, ese cliente te va a recomendar. Y a mí me pasa que constantemente estoy haciendo encargos, o sea, constantemente estoy haciendo retratos, constantemente estoy haciendo, o vendiendo obra, a pesar de que tal vez yo soy como realmente podría decirlo, un bajo perfil. Hay gente que conoce mucho mi trabajo y lo recomienda, pero no soy una persona que está constantemente tal vez en eventos públicos o haciendo múltiples exposiciones, sino que más bien trato como de que la exploración se dé en mi trabajo y que eso sea también parte de lo que venda. Em, no hay que perder la fe, hay momentos o sea, todos hemos tenido momentos rudos en los que tal vez las ventas bajan un poco y uno dice, uy, es que estaré realmente haciendo esto por algo, o de repente mejor me pongo a hacer t-shirts, no sé. Em, lo más importante es creer en lo que uno hace. Y yo creo que estando como muy claro con ese sentido, este, sí, las estrategias van a ir como abriéndose. O sea, las redes sociales, hoy en día, bueno, TikTok es una ventana muy amplia, digamos, la gente
suele consultar ahora muchísimo sobre productos que va a consumir o de repente recetas, etcétera. O sea, muchas cosas de la cotidianidad están en TikTok. Es más, es como lo que en mi época era Google. Entonces, tal vez esa es una ventana como muy, muy importante. Pero, bueno, en mi caso yo uso mucho en Instagram. Para algunos casos tengo el Facebook, ¿verdad? También. Entonces, creo que estas redes sociales, aunque algunas vayan pasando un poco ya como generacionalmente, son bastante efectivas. Y hay que buscarle como la manera tal vez de que lo que uno presenta, primero no sea muy invasivo, pero tampoco muy rezagado. O sea, creo que ahí sí es como tener como un buen ojo y ser como muy, muy inteligente. Normalmente, digamos, yo no tengo todos estos trabajos en línea, pero sí sé como cuáles son algunos de los que tal vez han tenido como más éxito visual, ¿verdad? Enganche, que de repente son los que tal vez reproduzco o comparto con más frecuencia. Sinceramente, para mí esta exhibición, digamos, o esta presentación, ha sido como algo que me enorgullece porque no lo había hecho, o sea, no había hablado como de mi trabajo de esta óptica y yo creo que sea como sea, es un tanto resignificar lo que uno hace y decir, bueno, y ojalá que les quede algo, aunque sean preguntas o inquietudes, digamos, porque creo que todos estamos constantemente como autoevaluándonos y pensando si realmente lo que hacemos tiene una significancia, y creo que sí la tiene, ¿verdad? Nada más hay que como que encontrarlo por dónde llevarlo. Pero por ahí diría que tal vez ahorita TikTok, redes sociales, sería como la principal fuente y y las exhibiciones, ¿verdad? Que aunque los espacios cada vez son como menores, sí son importantes porque sí es una vitrina, sí. Ujú. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Entonces, pues no sé si todavía Atilena y Ana Belén estarán listas ya para hacer alguna pregunta. Ana Belén. Sí, claro, bueno, no, muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo. Son artes de verdad que admiro bastante, están demasiado increíbles. Me llamaba la atención a la parte del inicio que hablábamos un poquito de la serigrafía. Eh, la serigrafía es a mí el arte final es una parte de lo que más me gusta del diseño gráfico, entonces quería preguntar más o menos, artes en serigrafía, claro, hechos a mano, ya después Ujú. pasarlos para lo que es la impresión, la sublimación, un poquito cómo es ese trabajo, cómo es trabajar con serigrafía cuando uno hace su arte propio. Bueno, el trabajo en serigrafía, bueno, para mí tal vez fue como un proceso como muy cómodo, puesto que soy diseñador gráfico, ¿verdad? Entonces como que fácilmente como que podía separar las capas, ¿verdad? Y la serigrafía realmente es una técnica que nos permite muchas cosas, o sea, la mayoría de camisetas, bolsos que uno ve con estampados son serigráficos, entonces yo dije, bueno, eh, la serigrafía me permite como también muchas posibilidades y debo confesar que el trabajo ya, digamos, todo el que sigo, el proceso serigráfico, de pasarlo a las mallas y así, no lo hice yo. Yo trabajé en esos casos hice dos tirajes serigráficos. Uno es, bueno, esos que estamos viendo y otro es esta carpeta que tengo acá, que en ambos casos yo trabajé con personas que están enfocadas en serigrafía, o sea, que personas que ya hacen eso como su trabajo. ¿Y esto por qué? Primero porque yo no tenía la cantidad de mallas necesaria. Tengamos en cuenta, la serigrafía es una malla, ¿verdad? Que con una fotoemulsión reproduce la imagen y después uno, por medio de la tinta y un squeegee, que es como una herramienta de barrido, se imprime cada tinta. Obviamente, yo confío en las personas que están constantemente haciendo esto como su trabajo. Entonces, algo muy bonito, digamos, en estos ejemplos que están acá, principalmente el del lado rojo, teníamos que reproducir lo que era la acuarela. Y para este impresor, que es fue Carlos Jouvet, para él era un reto. O sea, para él me decía, es que a mí me emociona hacer este trabajo porque como serígrafo es algo que no he hecho. Entonces creo que ahí lo bonito y lo que yo también les instaría a hacer, es traten como de estar, o sea, tener contacto, o sea, mantener contactos con personas que hagan esto
porque no solo porque ya están como muy emparentados con el área, sino también porque estas personas viven de eso. Entonces, creo que al final de cuentas es como ese toma y deme lo que nos va a beneficiar en estos aspectos. Sí, yo recomendaría que tal vez cuando hagas serigrafía, tal vez no saturar mucho, ser muy minimalista con los elementos y como procurar, digamos, que todo calce, ¿verdad? Que es lo más difícil. No querer como hacer, o sea, reproducir al 100% lo que uno hace manualmente en serigrafía. Pensar más como plastas de color, los colores, tonos muy sólidos, porque eso es como lo que realmente se explota aún más en estas oportunidades serigráficas. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, María Belén. No te quito más tiempo, Luis Miguel. Este video pues, lo vamos a colgar en el campus, no solamente dentro del curso de Dibujo 2, sino dentro de todo el equipo de profesores de diseño. Entonces, ellos van a tener la oportunidad de compartírselos a sus alumnos en sus aulas. Y te agradezco muchísimo si quieres dejarnos por ahí tu contacto especial, porque yo puse en la página todas las páginas tuyas, las galerías, todo donde pueden encontrarte, pero si tú tuvieras un lugar específico donde recibes. Sí, sinceramente, bueno, el contacto principal son las redes sociales, en este caso, tanto Instagram como Facebook, Luis Moralegui. El Instagram es privado por una cuestión de seguridad, pero evidentemente de ahí me llegan bastantes solicitudes y como que sí estoy como muy al tanto de estarle respondiendo. Entonces, Luis Moralegui en ambas redes sociales y ahí pueden ver más de mi trabajo y de mi vida. Un placer. Muchas gracias. Entonces, Luis, agradecida para siempre. Te debo una o muchas, no sé. Un placer, de verdad. Muchas Gracias por gracias. estos 20 años de amistad, además. Sí, Muchas gracias, de verdad. Nosotras vamos a continuar con la clase normal para seguir súper. haciendo un poco de reflexiones sobre lo que hemos visto con usted y con la presentación en sí. Y luego paso el link de la grabación también para que la Muchas tengas. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa normal, que es la del recreo de 15 minutos y volvemos al aula. gracias. Gracias. Un gusto. Que Chao. estén bien. Bye. Gracias.